Pues ahorita se salió tantito, pero habló sobre varios frentes del caso de García Luna. En primera, dice el presidente que lo que respondió ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema en cuestión, que se salió por la tangente, dice el presidente, que lo que debería explicar Felipe Calderón es por qué nombró a Genaro García Luna como secretario de Seguridad, si sabía o no sabía todo esto, dice el presidente, ¿por qué tuvo Calderón a García Luna 6 años como secretario cuando pues no todos sus secretarios estuvieron todo el sexenio? A este lo tuvo de principio a fin, igual que al de Defensa, igual que a la Marina. Nunca vio nada, dice el presidente. ¿Cuáles eran los acuerdos? ¿Qué órdenes le daba? Dice, además, el presidente de México es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y en el caso del Ejército todo queda por escrito, dice el presidente, sobre el expresidente Felipe Calderón. Dice también que Genaro García Luna podría declararse como testigo protegido. Dice, yo como presidente de México considero que ojalá lo haga y que lo haga a cambio de informar si recibía órdenes y se informaba a los expresidentes, tanto a Fox cuando era director de la AFI como a Felipe Calderón como secretario de Seguridad, que digan cuáles eran los vínculos con las autoridades de Estados Unidos. Y pide también el presidente que se pronuncie, pues todo mundo, dice el presidente, que se pronuncie el PAN, que se pronuncie el PRI, que esta alianza conservadora salga a deslindarse o a no deslindarse, a ver si salen a defenderlos. Ojalá que el domingo haya un pronunciamiento sobre esto, dice el presidente. Le pide el domingo en la marcha del Zócalo, en la concentración del Zócalo, dice el presidente que ojalá haya un pronunciamiento conjunto. Le preguntan si van a pedir la extradición de Genaro García Luna a México, dice el presidente, vamos a esperar a que termine todo el proceso. Y le hace también un llamado al Poder Judicial. Dice, menciona este amparo que se le otorgó desde, por lo menos desde el viernes, a la esposa de Genaro García Luna para que le desbloquearan las cuentas, para sacarle a la lista de personas bloqueadas. Dice el presidente, hoy deberían pronunciarse los ministros de la Corte, cuando menos los consejeros del Consejo de la Judicatura, que salgan a dar una conferencia o por lo menos un boletín. ¿Qué excusa van a usar? Que son autónomos, dice el presidente López Obrador. Y por último le pide una explicación a los periodistas famosos que hagan un ejercicio de autocrítica, que no caigan en la autocomplacencia y que rectifiquen. Y una vez más, dice el presidente, ¿por qué este secretario tenía tanto poder? Tenía muchísimo poder y es el presidente el que pues le da poder a los secretarios. Clave, no son ministros en México, son secretarios. El nombre lo indica. Son ejecutores de órdenes presidenciales. Esa es la realidad. Sí. Por tanto, no puedes alegar a ese señor que yo designé, que me obedecía a mí. Yo no sé nada de lo que hacía. No, pues hacía lo que yo le ordenaba. Por tanto, la investigación tiene que ser completa. Bueno. Tiene que investigarse a Felipe Calderón y a Vicente Fox, a los dos jefes que tuvo Genaro García Luna. Y los partidos, sobre todo el PAN, que lo arroparon, que lo cobijaron durante 12 años. ¿El PAN lo cobijó? Lo cobijó. ¿Cómo lo cobijó? Era un instrumento esencial de su posición en el poder. No lo cobijaban. ¿Cómo no? No, hombre, Ciro, no, por favor. No. Era el personaje. Es arroparlo, es protegerlo. Es arroparlo, es protegerlo, bueno, es respetarlo. ¿Qué tiene que hacer el PAN? Tiene que hablar. ¿Qué piensa de esto? Una dosis de autocrítica viene bien, te viene bien a ti, le viene bien a los medios. Todo el mundo tendría que decir, con la guerra de Calderón, nos equivocamos. A ver, ¿en qué va? ¿En qué, en el caso concreto? En tu caso, te viene bien a mí. A ver, ¿puedo hablar? ¿Sí? La guerra del narco de Felipe Calderón, ¿cómo la llaman ustedes? 2000. No la llamamos nosotros. A 2000, ¿cómo la llaman es ustedes? La guerra. 2000, de 2006 la a llamó 2012. Felipe Calderón. Primero seamos precisos. Fue Felipe Calderón el que dijo es la guerra. Fue Felipe contra el Calderón. Crimen, no contra el narco. Pero bueno, nos podemos remontar frase por frase, fecha por fecha, sin ningún problema. Uh-huh. No tenemos tanto tiempo. Dices, ¿te vendría bien una autocrítica? ¿En qué sentido? En el sentido de reconocer el daño que Felipe Calderón le hizo a este país. ¿Y eso? ¿Y yo por qué tengo que hacer y esa reconocer autocrítica? el daño ahora que sale a la luz
que uno de sus hombres de confianza ha sido considerado culpable. Lo hemos hecho la crónica. Yo creo que no. Hemos hecho la crónica. Yo creo que te falta una dosis de autocrítica en la más que debo severa. Decir que, a ver, dame el guión, por favor. La autocrítica se llama autocrítica. Por tienes eso, que hacerla tú. Dame el guión. Tienes que hacerla tú. Nosotros lo que tienes que analizar tu posición frente a la guerra y frente a Genaro García Luna y decir, señoras y señores que me escuchan y me respetan y me han seguido, me equivoqué en esto, esto y esto. Si quieres. Yo considero que es necesario, que le haría bien a la prensa, que le haría bien al país. En todo caso, tendría que consultarlo con las personas con las que hicimos la crónica, porque eso es a lo que nos dedicamos nosotros, y eso es a lo que me dedico yo. Yo no me siento en un púlpito a hablar y a tirar rollos. Durante una época escribí columnas y ahí están. Lo que hicimos en esos años, en especial de octubre de 2008 hasta el último día del gobierno de Felipe Calderón, fue una crónica puntual. No solamente. Allá voy. Ahora déjame hablar. Fue una crónica puntual, especialmente en Milenio Televisión, de la violencia que se vivió en esos años. Eso fue lo que hicimos, una crónica. Seguramente algunas de esas crónicas cometimos errores en la cobertura, manejamos información apresurada, hicimos valoraciones indebidas. Tendríamos que revisar punto por punto. Y como yo no me siento a pontificar, yo soy el conductor, como lo has visto, de un programa. Y el trabajo que hacemos hoy es el trabajo de Manuel, de Sofía, de Padgett, de Marco y de Miriam. Yo recuerdo y tendría que preguntarle y sentarme a platicar con Manuel Peregrino, revisar la cobertura, la crónica que hicimos, porque repito, eso nos dedicamos. Tendría que hablar con los reporteros de aquel entonces, que eran, Manuel, Juan Pablo Becerra Costa, Raimundo Pérez Arellano, Víctor Hugo Michel, ¿quién más? Diego Osorno, inolvidable la crónica aquella del señor, ¿te acuerdas que sacó su escopeta? Esa la hicimos nosotros, Esa la hicimos nosotros. Yo lo único con Joaquín Fuentes, porque yo trabajo con un equipo. Es muy fácil decir, y esos periodistas famosos, ¿tú has visto cómo trabajamos Ciro, aquí? No eres un voy conductor, a platicar con ellos. Voy a comentar con ellos. Y vete en el espejo. No eres un conductor hierático, totalmente neutral. Claro que no. Bueno, apostrofas con los acentos, con el rostro, editorializas con tus comentarios. Entonces, pues si no, ¿qué haría? Diría, Genaro García Luna fue condenado en una corte. Entonces no es exclusivamente la crónica, es el comentario sobre la realidad del país. Con un enorme respeto a la crónica que presento. Y dentro de ese enorme respeto hay excesos también, y es a lo que me refiero, que sería saludable y importante. Ojalá me ayudaras a detectarlos. Seguramente los hubo, Eso seguramente lo subo. Nosotros trabajamos, hacemos 2 programas al día, es decir, nuestro margen de error es altísimo. Cuando sabemos que nos equivocamos, somos los primeros en decir, ayer informamos esto y era impreciso. Nunca hemos tenido problema con eso, ni lo tuvimos en su momento. Recordar un dato. Fuimos nosotros los que todos los días en televisión llevamos un recuento que enfurecía a Genaro García Luna y que enfurecía a Felipe Calderón. El recuento de los muertos. Sin embargo, y hasta el día de hoy, dices, no hay tal fraude electoral. No hay fraude electoral, no lo hubo. Revísalo. A ver, estamos hablando porque resulta que el sexenio de Felipe Calderón es en general un fraude. Todo. Como este. No tanto como este. Perdóname. No tanto como este. Perdóname, no 54% de los electores votaron no López tanto Obrador. Como este. Y si hay un desastre, ahí está. Y si hay un desastre de sexenio, es este. Claro. Y tú eres un cronista, íntegro. Eres un cronista íntegro que no hace comentarios. Por Dios, no te presentes así. Yo no hago autoelogio. Yo lo que estoy diciendo, por supuesto que editorializo
acabas de editorializar diciendo... Pon el gráfico, por favor. Pon el gráfico. Sin reconocer las tendencias. ¿Cuánto creció el crimen con Calderón? Y no digan que este gobierno no ha sido un desastre. No lo digan. Sí, ahí está en pantalla. Primeros 50 meses, cifras oficiales dadas a conocer ayer en Palacio Nacional. 143,000 mexicanos asesinados. Ciro. Y siguen echando culpas. Venga. Fíjate nada más qué argumento tan infantil el tuyo. Infantil el tuyo. Decir, siguen echando culpas. Siguen echando culpas en vez de responsabilizarse. Son 143. Perdóname, primero, ¿de quién son las cifras oficiales? ¿Dónde se dieron a conocer? En la mañanera. Sí. Entonces, como se daban a conocer, no se echan culpas. Como se daban a conocer, la violencia tiene causas. Sí. Quien desató el infierno en este país tiene nombre y apellido, es Felipe Calderón. Y esa dinámica de violencia demencial no se detiene por decreto. Díganle a las personas secuestradas, extorsionadas, asesinadas, que se desató un infierno y no se puede hacer gran cosa. Perdóname. No se puede hacer gran ¿cómo no se puede hacer gran cosa? Se pueden atacar las causas de la violencia. ¿Qué quieres? El gráfico. 50 meses más guerra? No lo sé. No, ¿Quieres más guerra? Yo no estoy en el gobierno. Yo no hago políticas públicas. Pongan, por favor, la 43,000 asesinatos. Que pongan la comparación, el crecimiento de la violencia en México. Ahí está. Pongan cuánto creció con Felipe Calderón. Pónganlo. Porcentualmente mucho menos que... Porcentualmente no. Porcentualmente creció 190%. Un muerto es una persona que perdió la vida, no un porcentaje a conveniencia política. No, aquí no hay conveniencia política. Conveniencia política es la tuya. Hablas de una cifra y desconoces las tendencias. Yo no me dedico a diferencia tuya, yo no me dedico a la política. ¿A diferencia mía de en qué sentido? Yo comento, yo tomo partido. Yo no me pretendo cronista impoluto sin partido. Yo tampoco. Tú también tienes cronista impoluto no, sin partido sí. Tú te presentas como cronista impoluto. ¿Ante quién me presento? Lo acabas de decir. No, yo aquí lo que hago es crónica para acto seguido decir desastre este sexenio. Vuelvan a poner, por favor, vuelvan a poner el gráfico. Pongan la gráfica, les pido, por favor, yo no soy el conductor. A ver, tú produces en otro lugar, espérame. 143,000. Claro. 143,100 personas y el asesinadas crecimiento de la violencia 50 meses. ¿Y la tendencia? 143,100. ¿Y la tendencia? Y el crecimiento de los cárteles de la droga en el periodo de Felipe. ¿Para qué llegaron al poder? ¿Qué llegaron al poder? No. ¿Para qué llegaron al poder? Fíjate nada más. Para repartir. Tú que haces crónica, ya te fuiste. ¿Para qué llegaron al poder? En este momento estoy polemizando contigo en el tema de la seguridad. Y sí, estás polemizando parcialmente porque te insisto, pongan. Es que no lo tenemos producido. Bueno, pues no lo tienen. Búsquenlo, hoy. Está en la mañanera, lo sacaron ayer en la mañanera. Pónganlo, búsquenlo y pónganlo. Y sobre eso discutimos. Bueno. ¿Cómo creció la violencia con Felipe Calderón? Pásate para acá y produce de una vez. No, yo no me paso para allá. Ese es tu lugar y lo haces valer. Yo estoy aquí nada más y pido un favor. Pongan un elemento para que podamos discutir. A ver si encontramos ese elemento. Búsquenlo y si lo encontramos en los 3 minutos que nos quedan, lo ponemos. Vaya. Y si no, sí, así hacemos, así son estos programas, ¿eh? Está bien. Y si no nos da tiempo, compromiso, que no promesa, compromiso de que el próximo miércoles empezamos con eso sin ningún problema. Hagamos con eso, pero no me digas. Nosotros no le tenemos temor a la información. De la autocrítica que acabo de hablar, es un ejemplo lo que acaba de suceder. Sí. Estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón y dices, no, sexenio fallido ¿Para qué llegaron al poder? ¿Sabes por qué llegó López Obrador al poder? Sí. Porque el 53% de los votantes lo decidieron en una elección limpia, democrática y auténtica como lo marca la Constitución.
Nada más por eso. Bueno, y Calderón le ganó a López Obrador por ¿cuánto le ganó? En una elección que no fue limpia, que no fue democrática, que no fue auténtica. Quien perdió no aceptó su derrota. No. Bueno, se nos acaba el tiempo y busquen, por favor. Es Vamos más, a hacerlo. pregúntenle a Epigmenio para que no nos vayamos a equivocar, porque si nos equivocamos van a decir que manipulamos. ¿Quiénes van a decir? Digo yo. Estoy hablando vas a decir yo. Tú y gente que, en fin, gente. Pero lo las- estoy en las diciendo redes. yo. Yo no soy ¿Ya legión. está? ¿Es esa? A ver, acérquensela, no vayamos a poner una que no es. Pásale, Sofía. Sí, es esa. Esa es. Bueno, el próximo miércoles Ahí sí está. ya la encontramos. Ahí está, Ahí está. mírala. Nos tomó 3 minutos dar con ella. Como ya nos tenemos que ir, el próximo miércoles, ¿sí te parece? Claro. Comenzamos con Empecemos con esto. Sale. ¿Ya? Ok. Bueno, nos vemos aquí el miércoles. Nos Gracias, Epigmenio. Hasta luego. Son las 8:50.